La palabra de Dios dice en Isaías 26:3, y yo sé que este versículo usted lo ha escuchado muchas veces, pero quise sacarlo de 3 versiones diferentes, sacarle el jugo para que usted me entienda de una manera más profunda. Dice, tú, en la Reina Valera contemporánea dice, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Sí, quiero que usted guarde eso allí. En la versión Nueva Biblia Viva dice, Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. La tercera versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Amén. Y todos básicamente nos están indicando lo mismo, porque son diferentes versiones con palabras, quizás en diferente orden, con sinónimos, pero todos concluyen en que nuestros pensamientos deben permanecer y concentrarse en el Señor. Amén. Pero esto es algo difícil, sobre todo en los tiempos en que vivimos. Amén. Estamos en un contexto caótico que está sumergido en mucho ruido, mucha bulla exterior. Entonces es importante tener tiempos de silencio, de dejarnos de los medios de comunicación, a veces los celulares, la televisión, la música. He visto en ciertas personas que no pueden estar en silencio ni un minuto. Tienen que estar escuchando un equipo a todo volumen. Y tristemente vemos eso, lo he visto en personas cercanas, incluso creyentes, que no conscientes, no pueden estar por un momento en total silencio. Y solo hay una explicación para eso. Es debido a que ese ruido mental que quizás no le permite estar en silencio, porque eso que escucha en su mente le podría enloquecer, le podría llevar a colapsar. Entonces muchas personas lo que hacen es que, incluso muchos creyentes, tienen una música o una prédica o algo y está ahí continuamente, y muchas veces no estamos poniéndole realmente el sentido, la atención a ese audio, sino que estamos allí con tal de estar escuchando algo para yo no escuchar eso que de pronto me aborda en mi mente. Pues lo tengo ahí prendido. Eso está sucediendo hoy día. Y usted dirá, pero el creyente, sí, está sucediendo. Amén. Pero es necesario nosotros buscar tiempos en silencio. El Maestro, el Señor Jesús lo hacía. Él se iba a lugares desiertos, a lugares, por allá cimas de las montañas, a bosques, a orar, ¿cierto? A meditar, a estar en silencio. Filipenses 4:8 dice, por último, hermano, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Amén. Y solo de esta manera es que nosotros podremos, en cierta forma, callar el ruido de nuestros pensamientos. Amén. Pero yo oro y declaro y anhelo en mi corazón que usted en estos momentos esté concentrado en este mensaje y no esté escuchando el ruido de los pensamientos que esté allí sonando como un disco rayado, como ¿cómo va a ser mañana para solucionar aquella situación? O de pronto usted no disfruta su trabajo y usted le atormenta el hecho de mañana tener que levantarse e irse a trabajar mañana lunes. Y usted está pensando en este mismo instante, no, quisiera cambiar de trabajo. O quizás esa preocupación, esa dolencia, esa enfermedad, ese familiar que está en una situación difícil. Pero anhelo que usted en estos momentos calle ese ruido, ese pensamiento, y ponga atención a este mensaje. La palabra de Dios nos muestra varios personajes famosos que vivieron situaciones de salud mental. Y usted dirá, ¿cómo así? Los pastores, los líderes, los apóstoles, evangelistas también sufren de eso. Claro que sí. Pero vamos a mencionar algunos de la Biblia. David, si usted lee el Salmo 51, es algo traumático lo que él vivió, ¿cierto? Jonás, si usted lee la historia de Jonás también cayó en una depresión terrible. Sí, Dios lo mandó a hacer algo y él dijo, no va a hacer eso, pero luego, usted sabe, conoce la historia, ¿cierto? Noemí,
¿sí? En la historia del libro, en el libro de Esther, nos habla también de que esta mujer incluso se cambió el nombre, se puso Mara, que significa amarga, por la situación que vivió. O sea, amargura la embargó. Job vivió también una situación difícil. Todos, si usted no ha notado, muchos predicadores hablan muy bien de Job, pero si usted lee la historia, Job tuvo momentos difíciles. Usted lee todo el libro de Job, Job tuvo momentos en que cuestionó cosas, ¿sí? Porque ves una situación tan difícil, pues, hombre, es de seres humanos sentirnos así. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda esta mañana es que si usted está en una situación de salud mental, de depresión, de ansiedad, y ese ruido, esos pensamientos no para, no cesa, no se preocupe. Esto le pasó a hombres que fueron llenos del Espíritu de Dios, hicieron proezas. Hombres como Jeremías, a quien los eruditos, los estudiosos lo llaman el profeta llorón, se la pasaba llorando y quejándose. Si esto nos pasa a algunos de nosotros, no nos alertemos. Y yo quiero confesarles, yo lo he vivido. Y esta palabra me ministra a mí porque de lo que tengo uso de razón, de memoria, de razón, no había vivido una pandemia, ¿sí? No soy tan joven, tengo más de 30 años, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, no había vivido lo que era una pandemia como la vivimos, ese cuento de cuarentena, de cerrarnos, y eso en cierta forma me llevó a un modelo de trabajo que era desde casa, ¿sí? Y que además de estar confinado, pues tenía que estar trabajando en la casa y con un tema no muy fácil que tiene que ver con el tema de la salud. Entonces tenía yo que estar expuesto, o tengo que estar expuesto a escuchar personas con problemas de salud, pero mayormente problema que está afectando hoy día a muchas personas. Tener que escuchar, por ejemplo, un médico decirle a otra persona que había que desconectar a su padre porque era lo mejor, porque el COVID había hecho que sus riñones no funcionasen más y tenían que hacerle diálisis, y él en palabras muy sutiles y muy suaves le dijo: su papá no va a tener una buena calidad de vida, es mejor desconectarlo. Se lo estoy diciendo palabras más fuertes pero las palabras que usó el médico fueron mucho más suaves, más sutiles, y utilizó mucho contexto para decirle en cortas palabras: es mejor desconectarlo que él quede con vida. Y ese hombre decía: no importa, yo tengo cómo mantenerlo así, no importa, yo, con tal de que esté vivo. No quiso. Pero también, como muchas veces tuve que escuchar personas que les dieron la terrible, fatídica noticia de un familiar fallecido, y son cosas que a pesar de que son ajenas a nosotros, y gloria a Dios por los que de pronto no pudimos pasar, yo creo que a todos nos sucedió que algún familiar o algún pariente cercano, lejano, partió por este motivo. Esas situaciones, por ajenas que sean, nos afectan porque somos seres humanos y nos duele lo que le sucede al prójimo, y más cuando somos personas que el Señor ha tocado también. Entonces nos duele, y hubo momentos en que tuve que parar y decirle a mis supervisores: un momento, tengo que parar porque tengo que reflexionar y pensar en esto. A pesar de yo ser conocedor de la palabra de Dios, viví momentos de ansiedad causada por esa situación, por este trabajo, y también por el hecho de que no podíamos salir por ciertos periodos de tiempo y estar confinados. Eso me afectó, y lo confieso aquí delante de ustedes. Espero que no me van a juzgar. Entonces quiero decirle con esto que a todos nos puede suceder por diferentes causas, pero una de las cosas que el Señor me llevó es a que tenemos que lograr el silencio interior. Y usted dirá: ¿cómo así? Bueno, el encuentro con Dios se da en el silencio del alma, en el silencio mental. Amén. Es importante que nosotros sepamos superar esas situaciones internas para poder entrar en comunicación con Él. No sé si a usted le ha pasado que a veces uno se arrodilla a orar, o está en su momento de oración, y termina pensando en los problemas o en el día a día, o las hermanas, las esposas, ¿qué voy a cocinar hoy?
estos muchachos sí que molestan. Cosas así por el estilo. Uy, ¿cómo mañana se me cumple la renta y cómo lo pago? ¿Y de dónde saco? Uy, esos recibos como llegaron de caros. Y terminamos pensando y pagando los problemas, las preocupaciones y la oración, la comunicación con Dios por ningún lado. Yo no sé si a usted le pasó eso, pero a mí me pasó. ¿Sí? Wow, me asusté porque nadie dijo amén. O sea que solo me ha pasado a mí. Bueno, gloria a Dios. Pero sucede. Entonces esos ruidos no nos permiten, esos ruidos de nuestra mente, esos pensamientos ahí sonando allí constantemente, no nos permiten un encuentro con Dios en oración. Y es importante usted mantener una oración mental. Hay quienes dicen, no, es que yo no puedo orar en lamento, en voz baja, no. Pero es importante usted lograr esa meditación, esa contemplación en Dios. Yo se lo digo a mi esposa, a veces me conecto en oración con el Señor mentalmente, sin palabras. Y es una tremenda bendición, es glorioso, es maravilloso, es algo especial, es otro nivel. Porque la religión nos enseñaba, no, si usted tiene que orar arrodillado, o tiene que orar de tal forma, o tal otra, o decir estas palabras, o estas otras, y se nos olvidan las recomendaciones del Señor, ¿cierto? Cuando dice que cuando vayamos a orar, que vayamos en los secretos, ¿cierto? Que cerremos la puerta. ¿Por qué? Porque es para que nos alejemos de esos ruidos externos, de los ruidos exteriores, pero también nos habla de que acallemos esos ruidos internos. Y allí en lo secreto, en lo íntimo, en el silencio, allí es donde Dios nos hace comprender sabiduría y somos recompensados, dice la palabra de Dios. Entonces, es importante que usted y yo podamos dominar, el poder acallar la mente. Amén. Y usted dirá, pero bueno, ¿de qué ruidos usted habla? Por ejemplo, quiero mencionarle algunos. El ruido del odio. Amén. El ruido del odio es un sentimiento que no nos permite acercarnos a Dios en oración. Amén. Porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:15, todo el que odia a su hermano es un asesino. En otra versión dice homicida. Asesino suena como más fuerte que homicida, ¿no? Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Nueva versión internacional. Pero quise leerla en la versión tradicional, la que probablemente usted tiene, la Reina Valera. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces allí vemos que el odio, esos resentimientos, esos rencores hacia personas, hacia alguien, no nos permite conectarnos en un nivel de oración superior. Mejor dicho, no nos permite conectarnos a ningún nivel con Dios. El ruido de la crítica a Dios, muchas personas critican o reprochan porque todo lo que les sucede es culpa de Dios, o del pastor, o de los hermanos, o del líder que no lo visitó, o el pastor que no lo tuvo en cuenta, o Dios, o por qué es que me está pasando esto a mí, por qué yo. Entonces siempre hay un diálogo interno entre esta persona diciendo, reprochando, y esto crea un distanciamiento entre Dios y el hombre. Amén, esos sentimientos de disgusto, el ruido del orgullo, cuando no queremos perdonar, por ejemplo, las faltas. Si no, es que yo lo perdono, pero no lo olvido, dicen algunos, ¿cierto? Yo la perdono, pero no olvido lo que me hizo y algún día me las paga. Imagínense, creyentes o personas de Dios hablando de esa manera, no se puede. Entonces, ese exceso de amor propio, sí, es que yo soy primero, yo estoy por encima de los demás. El ruido de la envidia, que porque fulano sultano tiene lo que yo no tengo. Entonces, esas cosas nos van alejando. El miedo el ruido del miedo y la incertidumbre. Este sí que es fuerte y común. Yo diría que es uno de los más fuertes y vamos a ahondar en ello pronto. El miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el futuro? Sí, que vamos a aprender algo y no tenemos esa certeza, ¿cierto? Quisiéramos nosotros saber con certeza que voy a hacer esta inversión y según esto me va a producir. Nada lo podemos tener por cierto.
Las preocupaciones son ruidos que son constantes, ¿cierto? Hay uno también muy importante, que es el ruido del propio pasado personal, ese pasado que nosotros vivimos anteriormente y que no teníamos conocimiento en Dios, y eso está constantemente allí. Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, si yo tal cosa, o sea, sobre lo que ya pasó, y usted constantemente está ahí rebobinando esos recuerdos, ese ruido ahí constantemente. Yo no sé si usted la pasa, a mí me ha pasado muchas veces: si yo no hubiera hecho aquello, no hubiera hecho aquello, si yo no hubiera conocido a tal persona, no estaría como estoy, dicen algunos, ¿cierto? La idea de hoy es que nosotros aprendamos a cómo poder superar esta situación, ¿sí? Y yo quiero basar la palabra de Dios que está en uno de los personajes que no mencioné anteriormente, y es Elías. Elías, pues, usted sabe que fue uno de los profetas en el cual Dios usó más poderosamente. Yo diría que Elías es el profeta más enigmático y profundo en la palabra de Dios. Y a mí me fascina leer las historias de Elías, de Eliseo. Hombres, imagínense, Elías fue arrebatado en un carro de fuego, dice la palabra de Dios, y hace algo maravilloso. En la cultura judía, hay muchas situaciones que se presentan también. Se menciona mucho al profeta Elías, pero quiero leer en Primera de Reyes, versículo 18-41. Quiero que usted lo lea si puede, o lo escuche con mucha atención para que encuentre la revelación que Dios tiene para nosotros aquí. Dice: entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Cuando yo leí esto, yo dije: wow, aquí hay una revelación profunda, ¿sí? Porque esto fue cuando ¿se acuerdan que él sacrificó a los profetas de Baal? Y estaba allí Acab, y resulta que Acab estaba casado con una mujer llamada Jezabel, ¿cierto? Justo después de esto que leímos allí, es justo después de que Elías degolló, ejecutó a los profetas de Baal. Anterior a eso, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Bueno, si usted lee esa palabra, es algo maravilloso, de seguro usted la ha leído, y si no, le invito a que la lea. Primera de Reyes 18-41, pero el capítulo empieza el contexto empieza desde el versículo 16. Elías en el monte Carmelo. Incluso cantábamos anteriormente una canción: Elías oraba en el monte Carmelo. Bueno, si usted recuerda esa historia, justo después de que él triunfó y ejecutó a los 400 profetas de Baal, entonces dice esto: le dijo él acá: váyase, coma y beba, porque se oye el ruido de un torrentoso aguacero. No había llovido en la tierra ya creo por 3 años, ¿cierto? Entonces esto también fue algo profético que sucedió allí. Pero el Señor, a través de este mensaje, de este estudio, me hizo ver un poco más allá. Pude ver algo más allá, porque Elías no estaba escuchando solamente el ruido de ese torrentoso aguacero que se estaba esperando y que él había profetizado, sino también que estaba escuchando todo lo que se le avecinaba a él. Amén. Y resulta que lo que se le avecinaba no era poco. Dice la palabra que Acab llegó donde la esposa Jezabel y le contó todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a filo de espada a los profetas de Baal. Entonces ahí empieza un tiempo difícil para Elías. Se levantó Jezabel y dijo, y le mandó un mensajero a Elías. Le mandó a decir el siguiente mensaje: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Imagínense que le lleguen a uno con ese mensaje. Ay, Padre Santo. Dice en el versículo 3 del capítulo 19, Elías se asustó, ¿no? Pues cualquiera se asusta con los mensajes, ¿no? Y huyó para ponerse a salvo. Imagínense, tal sería el susto de Elías. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos: pero ¿cómo es posible que Elías, después de que Dios descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, esa madera estaba hasta mojada, mató a 400 hombres,
Imagínense, no podían los 400 contra uno. Y ahora está asustado y está huyendo para ponerse a salvo. Y lo que uno empieza a leer aquí en adelante es como algo un poco difícil de comprender. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios se asuste porque que simplemente una mujer lo mandó a amenazar de que lo iba a matar? Bueno, pues eso es algo también fuerte, ¿no? Pero dice la palabra que se fue, caminó todo un día por el desierto, llegó donde había un arbusto y se sentó en la sombra de ese arbusto con ganas de morirse. Y protestó, dice esta versión: estoy harto, Señor, esto que viene es fuerte, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Imagínense, uno llegar al punto de decirle a Dios: Señor, no máteme, porque es que yo no me aguanto esta situación. Y ahí se quedó dormido. Amén. ¿Y por qué traigo esta historia a colación? Porque yo sé que muchos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles, pero estamos aquí. Hemos vencido. El Señor nos ha dado la victoria. El hecho de que usted esté aquí escuchando esta palabra es porque Dios le dio a usted la victoria. Y usted puede estar en pie hoy y decir: aquí estoy. ¿Sí? Pero también usted, a pesar de eso, puede presentarse situaciones difíciles. El enemigo puede mandar mensajes para acabar con tu vida, para acabar con tu familia, ¿cierto? Y eso no significa que porque ya hayamos vencido, superado algo, no sintamos temor. Quiero decirle que sentir miedo, sentir temor es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos hace hombres y mujeres. Eso no nos hace cobardes, nos hace seres humanos. Pero somos seres humanos diferentes, porque en nosotros mora la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden creer eso en esta hora? El Señor está con nosotros. Pero aún así este hombre le dijo: Señor, no, quíteme la vida, porque yo esta situación no voy más. Quizás usted esté en un punto también como él, quizás usted de pronto esté aquí, pero está pendiendo de un hilo, está como un pabilo humeante. Pero yo quiero decirte en esta hora que el Señor está contigo, así como estuvo con Elías. ¿Sabe qué pasó después? Dice la palabra de Dios: le mandó un ángel y lo tocó y le dijo: levántate y come. Imagínense, le mandó un ángel a que le llevara comidita. Es que esto es algo enternecedor. Dice: Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Mejor dicho, le llevó un platillo ahí calientico el Señor. ¡Qué bendición! Comió y bebió y se volvió a acostar. Y volvió el Señor, regresó y tocándolo le dijo, volvió el ángel: levántate y come, porque largo camino te espera, o te espera un largo viaje, dice la palabra de Dios. Entonces él comió otra vez, se fortaleció y viajó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Yo creo que para toda situación difícil, para toda situación, no sé que usted en estos momentos, que ese pensamiento que le está afectando a usted ahora mismo, pero el Señor lo sabe. Y esta palabra ha sido traída para ti hoy, para que entiendas. Y el Señor te dice: esta palabra es ese alimento, es ese panecillo fresco, caliente, es esa agua que el Señor está poniendo en tu vida para decirte: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Come esta palabra, come este alimento y levántate, porque te espera un largo viaje. Amén. Y dice la palabra de Dios que allí el profeta pasó la noche en una cueva. Dice más tarde la palabra del Señor vino a él y le preguntó el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí empieza a manifestar. Elías hace manifiestos sus pensamientos, ¿sí? Y esto es algo importante, y quiero que me preste bastante atención aquí. El Señor le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Como quien dice: ¿qué te pasa? Me consume mi amor. En otra versión: me consume el celo por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida,
y ahora quiere matarme a mí también. Entonces empieza a manifestar ese ruido que tenía en su mente, lo suelta. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque lo que nosotros ponemos en nuestro pensamiento y manifestamos tiene cierto efecto, tiene un efecto, sea positivo, sea negativo. Lo que pongas en tu mente, eso que tanto temes, eso puede suceder. Por eso ten cuidado con lo que piensas, ten cuidado con lo que temes, porque con el pensamiento muchas veces atraemos esas cosas. Y sucede, me ha sucedido personalmente. Por eso la palabra nos dice que nuestro pensamiento sea de bien, sea pensamiento de todo lo bueno, todo lo agradable. Porque cuando nosotros manifestamos los pensamientos negativos, estamos en cierta forma trayendo eso a nuestras vidas y termina por suceder. Si usted está pensando, no, es que me va a ir mal, pero le va mal. No, es que hoy de pronto me va a accidentar, pues ahí se accidenta. Entonces, los pensamientos tienen se ejecutan, se pueden ejecutar. Por eso mi recomendación hoy es: ten cuidado con lo que piensas, ten cuidado con lo que estás constantemente, se está rebobinando y se está reproduciendo en tu mente, porque eso se puede llevar a cabo. Más te vale que ese pensamiento sea un pensamiento positivo, sea un pensamiento de bien. Que si usted tiene un negocio, diga, hoy me va a ir bien. Y usted lo sienta, usted diga, hoy siento que me va a ir bien. Usted salga a la calle y hoy va a ser un excelente día. Usted lo piense y si puede, declárelo. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy me va a ir bien. Hoy voy a cerrar más ventas. Hoy voy a dar con el cliente ideal para ese negocio que necesito hacer. Amén. Y si usted pronto está buscando empleo, hoy voy a obtener ese empleo según la voluntad de Dios. No un empleo que me esclavice, sino un empleo que sea realmente de parte de Dios, que me permita servirle, que me permita congregarme, que me permita ser de bendición para otros. Que nuestro pensamiento siempre sea de bien, porque a veces esos pensamientos que son negativos los manifestamos, y por eso es que obtenemos los resultados que a veces se nos presentan. Me ha pasado también. Usted dirá, uy, ¿cómo así? Sí, muchas veces por estar pensando lo que no se debe, tenemos resultados negativos. Y el Señor de una, si ves, te lo dije. Entonces, pero Elías en ese momento le dijo, pero el Señor es tan bueno, que le dijo, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Y aquí es donde quiero que usted realmente le encuentre sentido a lo que venimos hablando. Como heraldo del Señor vino un viento recio. Dice la palabra de Dios que vino, el Señor le dijo, salga de esa cueva. Él estaba en una cueva por allá. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Y salió, y el Señor vino un viento recio, tan violento, dice la palabra, que partió las rocas, las montañas, se hizo añicos las rocas. Pero, atención a esto, el Señor no estaba en ese viento. Imagínense. Y le digo, estoy a punto de pasar, pero el Señor no estaba ahí. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero para sorpresa, el Señor tampoco estaba en el fuego. Pero después del fuego vino un suave murmullo, dice esta versión. La otra versión dice un silbo apacible. Un silbo apacible. Y en ese momento Elías había podido callar su mente por un momento y lo pudo escuchar. Y dije, aquí sí es. El Señor está, pero en ese suave murmullo, en ese silbo apacible. Y saliendo, se puso en la entrada de la cueva. Entonces nuevamente le habló el Señor. Y él le preguntó al Señor a Elías, ¿qué haces aquí, Elías, otra vez? Y Elías otra vez sale con las preocupaciones y con las cosas que lo están afectando. O sea, por un momento logró callar su mente y escuchó el silbo apacible. Pero luego otra vez, Señor, me consume mi amor por ti. Otra vez, el Señor Dios Todopoderoso, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada.
Le repitió casi exactamente lo mismo. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. O sea, le pone como más énfasis. Y esto nos da aquí una revelación. Muchas veces a nosotros llegan vientos recios. A nuestra vida llegan situaciones difíciles. Llegan amenazas. Llegan amenazas quizás en la parte económica, emocional, financiera. Llegan vientos recios. Llegan crisis. Llegan pandemias. Llegan las crisis económicas en los países, ¿cierto? Tan violentas que sí, uno ve que las cosas como que no parecen mejorar y uno se siente con temor, dice, uy, ¿qué va a pasar? Vienen terremotos, vienen a nuestra vida en muchas maneras. Ese viento, ese terremoto, ese fuego tipifica todas esas cosas que amenazan nuestra integridad, nuestra fe. Recuerde que el enemigo siempre quiere quebrantar nuestra fe, siempre quiere debilitar nuestra fe. Y por eso se presentan esas dificultades. Hay quienes dicen, pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y es para quebrantar tu fe. El enemigo no quiere que tú creas, que tú confíes, que tú estés, que tú en tu mente, si hay algo que el enemigo la atormenta, es ver un creyente, un hijo de Dios, con una mente acallada, tranquila, cuyo pensamiento perseveran en él. Si algo que atormenta al enemigo es un cristiano tranquilo, confiado, porque mientras muchos están que no saben para dónde coger, la crisis, la pandemia, tal cosa, tal otra, la economía, la política, todo esto que está sucediendo en nuestro país, los precios en alza, tantas cosas. Pero cuando el enemigo ve un cristiano tranquilo, confiado, no tiene nada que hacer. Pero él ve a un creyente, un hijo de Dios intranquilo, no, feliz. Dice, no, he cumplido mi misión, porque vea, dice cristiano, dice creyente, y está más desesperado que cualquiera que le dice no ser creyente. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, con darle esa oportunidad al enemigo, al diablo, de burlarse de nosotros. Cuando vivimos nosotros muchas veces más azarados, más preocupados que otros que ni siquiera han conocido al Señor, que no han vivido las experiencias que usted y yo hemos vivido en Él, que no han pasado por situaciones y quizás no se han visto nuevamente restaurados, levantados, pero usted y yo hemos pasado por esos momentos y aquí estamos por la misericordia de Dios en pie. Pero yo quiero indicarle con esto que Él es en lo apacible. Si usted quiere encontrarse, cuando usted quiere tener un encuentro con Dios, y si usted está pasando en estos momentos y por su lado está pasando ese viento recio, ese terremoto espiritual, esa situación difícil, usted enciérrese con Dios en el silencio. Usted enciérrese con Dios, métase con Dios en un cuarto. Usted dirá, no, pues es que no tengo donde yo hallar paz, porque esto o aquello. No, algún lugar usted encontrará. Váyase para una montaña, yo qué sé, yo lo practiqué muchas veces, lo he hecho. Me he ido por allá a caminar y por allá me siento a meditar en Dios, donde veo todo el panorama verde y donde esté ojalá alejado. Es bueno que usted saque sus tiempos en Dios. El Señor Jesús lo hacía. ¿Y por qué? Porque allí usted se realmente encuentra la paz que necesita, encuentra usted acá ya esas preocupaciones, esas situaciones. Y usted, hermano, con esto podrá salir adelante, podrá superar cualquier situación, podrá salir de cualquier cueva en la que se encuentre. Hay muchos creyentes, muchos cristianos encuevados actualmente en la cueva ya, en la cueva de la desesperación, del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre. Pero el Señor con su palabra nos insta a salir y a no ponerle cuidado al ruido que escuchamos exterior o interior, sino a encontrarlo a Él en lo apacible, en el silencio, en el murmullo, porque ahí está Él. Amén. Entonces, cuando así lo logramos, nos recuperamos, nos fortalecemos nuevamente. Y ahí es donde el Señor nuevamente le da instrucciones a Elías. Y Elías como que recapacita, como que se recupera. Y usted, si usted hace como un mapa
Usted después del 18:41 al 19, usted encuentra otro Elías. Ya no es el mismo, es transformado, se produce una transformación. No podemos ser los mismos, hermanos. Cuando usted y yo nos metemos en el secreto con Dios, no seguimos siendo los mismos. Usted sale renovado, usted sale diferente. Esta otra persona dice, pero usted, ¿por qué está tranquilo? Se le está cayendo el mundo encima, usted tranquilo. Lo van a desalojar y usted fresco. Usted lo ha visto, hermano, tan trágico. Hermano, pero a ese nivel tenemos que llegar nosotros. El jefe lo llamó para echarle el ácido. Ha sido un placer, gracias por sus servicios, pero hasta aquí llegamos. Y usted tranquilo, usted sigue, bueno, jefe, gloria a Dios, algo mejor viene. Algo mejor viene. Muchos durante esta pandemia tuvieron que cerrar sus negocios. Empezando la pandemia, abrimos un local. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, una agencia de trámites y traducciones. Y ese, nosotros dijimos, no, el 2020 es el año de la visión perfecta. El 2020 es el año, mejor dicho, donde vamos a ser bendecidos, ¿no? Vimos un local, lo tomamos y empezamos a trabajar. Enero, febrero, cuando marzo toma tu pandemia. Y nosotros con un contrato ahí como de 9 meses, ¿no? De un año. Ay, Padre Santo de la Gloria. Tocó cerrar ese localcito allí. Pero ahí empezamos nosotros a ver también el obrar de Dios. Pero es difícil tener que cerrar algo que se prende. Y muchos quebraron, tuvieron que cerrar sus negocios y empezar desde cero. Pero qué bueno que en esos momentos nosotros estemos tranquilos, ¿cierto? No, señor, tiene que desalojar mi local porque es que está falta de pago, no sé qué. Bueno, no sé, listo, tranquilo, no hay problema, tome las llaves. El Señor proveerá, dice la palabra de Dios. Dios proveerá. Entonces, esa tranquilidad, hermano, es la que realmente atemoriza al enemigo, porque no puede derrotar. Y vemos un Elías ya diferente. Ya un Elías con otra misión. Dios le dijo, vaya, porque usted va a ungir a Hazael como rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi, y va también a ungir a Eliseo. Ya el Señor le estaba dando a él unas instrucciones, porque ya él tenía que ceder ese ministerio. Y gloria a Dios, ya usted ve a alguien totalmente diferente. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. La palabra de Dios dice en Mateo 6:6, pero aquí vamos a entrar ya. Quiero darle para terminar, para concluir, cinco estrategias para que podamos apaciguar ese ruido mental. Cinco tips, llamémoslo así. Aunque no soy terapeuta ni nada que se le parezca, pero estudiando este tema concluí que es algo que se puede hacer, y espero darle suficiente soporte bíblico. Dice el primer consejo, estrategia: evita los pensamientos repetitivos. Evita los pensamientos repetitivos. Dice Mateo 6:6, pero cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Hace la repetición o la palabrería, o tanto dicha como el pensamiento, es algo que debemos evitar, ¿sí? Para que nosotros, en lugar de estar con esos pensamientos, ay, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? Ya se me cumplió el arriendo, ya me llegaron los recibos, ya hay que pagar mi semestre de la universidad, y todas esas preocupaciones, usted las cambie más bien por gratitud, por decir gracias, Padre, gracias, Señor, gracias porque esa renta ya está paga. Gracias porque esos servicios ya están pagos. Gracias porque esa universidad ya está paga, ya está terminada. Gracias. Cuando nosotros agradecemos por adelantado, hermanos, eso se despliega una bendición fenomenal. Y ojalá usted y yo entendamos el secreto de esto: la gratitud. Que cambiemos esas repeticiones por fe, por entusiasmo. Y usted salga y diga, me va a decir, uy, no va a llover. Se ganó, va a ser un excelente día, maravilloso día.
Gloria a Dios. La segunda estrategia es escuche su cuerpo, es decir, escuche su estado de ánimo. Escuchar, es necesario también, a veces el cuerpo nos indica qué está sucediendo. Es bueno que usted se detenga a ver qué está sucediendo, cuáles son esas frases o pensamientos que más te repites en tu mente, en qué es lo que más piensas. Debería ser en el Señor, en la palabra de Dios, en la maravilla, ¿cierto? Pero si usted agarrara un cuaderno a anotar, bueno, ¿y qué estoy pensando todo el día? Lo invito a que haga el experimento. Lo invito a que usted coja un cuaderno, bueno, ¿qué fue lo primero que yo pensé esta mañana? Un cafecito o tal cosa, o en la comida, uy no, el mercado, hay que comprar mercado, hay que hacer esto, aquello, las hermanas, no, hay que despachar a los niños, tal cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué lo voy a hacer de desayuno, de almuerzo? Bueno, ¿qué son esas cosas que más te repites en tu mente durante el día? Y te invito a que mires qué es más predominante durante el día, qué es lo que predomina más en tu mente, ¿sí? ¿Qué es esa sensación? Nerviosismo, tristeza, sensación de que estás perdido, aburrido, deprimido. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Eso nos ayuda como a elaborar un diagnóstico y poder nosotros hacer una oración específica. Pero también aquí quiero anotar algo más. Podemos nosotros también dirigirnos a nuestro líder espiritual, al pastor, a la pastora, decirle: pastor, me está pasando esto, estoy pensando mucho en esto, estoy haciendo esto, ayúdeme a orar. Y de esa manera oramos por situaciones específicas. El problema es que a veces no sabemos orar, ¿sí? Pero cuando lo hacemos de manera específica estamos atacando. Es como cuando usted va al médico y el médico le pregunta sus síntomas, ¿cierto? Usted, bueno, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es el dolor? Ahí hay una escala de dolores del 0 al 10, ¿a qué número es su dolor? Cosas así, para él poderle dar un medicamento para esa dolencia específica, ¿cierto? Para ese problema. Entonces, así mismo, la oración debe ser similar, algo específico, que usted diga: necesito, Señor, que me ayude con esto, específicamente. Entonces, aquí también quiero anotar que es necesario buscar ayuda. En esos momentos que yo viví difíciles, en los cuales me vi con ansiedad, porque me sentía ansioso por las situaciones que vivía, hice algo que nunca había hecho. Consulté con un profesional de la salud, y le comenté la situación que me estaba sucediendo. Y por un momento me sentí de pronto un poco, porque cuando nosotros estamos en un rol ministerial, como que se nos hace difícil, porque la religión muchas veces nos enseñaba de que no, el líder, el pastor nunca puede estar mal. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo que le va a dar depresión, ansiedad? No, eso, mejor dicho, hay que orar, necesita liberación. Pero no, hermanos, es un pensamiento que la religión nos sembró erróneamente, equivocadamente. Hay profesionales. Y yo quiero decir una cosa: esa persona quizás no le va a dar a usted la solución allí inmediata que usted necesita, pero el hecho de usted hablar con una persona ajena a sus situaciones, usted se va a liberar. Usted se va a liberar cuando usted expresa. Mire lo que hizo el Señor. El Señor le preguntó 2 veces a Elías: ¿por qué estás aquí? Y Elías, en las 2 oportunidades, dijo casi lo mismo. ¿Qué le hizo el Señor? Le hizo un proceso de liberación. El soltó eso que tenía, dijo: no, y fue cambiado. A veces esas personas, de pronto usted debe decirle al pastor, a la pastora, la situación que está viviendo, porque le da pena, le da de vergüenza, y más si usted tiene un ministerio, un cargo o es un líder. Hable con un profesional de la salud mental. Eso no es pecado. Usted puede consultar hasta por teléfono. Eso lo hace uno por teléfono. Y hermano, eso libera esa situación. Eso me ayudó a mí también. También la oración, obviamente, primeramente el Señor. Es importante también practicar una escucha activa, ¿sí? Eso tiene relación con la estrategia anterior. Cuando un niño no se siente bien,
Cuando los niños todavía no saben hablar y se sienten mal, que lo primero que hacen, se manifiestan es llorando, gritando, porque no hay otra forma de expresarlo. Entonces, así pueden ser nuestros pensamientos. Puede llegar a ser lo mismo. Cuando una parte de nuestro cuerpo no se siente bien, cuando algo no anda bien, entonces debemos escuchar eso que está sucediendo para poder abordarlo y solucionarlo. Otra estrategia: entrena tu mente para estar en silencio. Eso es algo que se puede entrenar. Y hay quienes de pronto este tipo de cosas le puede sonar raro, pero yo quiero decirle, hermanos, es una práctica que está en la Biblia. Dice, quiero leerles aquí algo: cuando el ruido mental se vuelve tan alto e insoportable, uno puede llegar a creer que la paz es inalcanzable. Cuando esa situación usted ya no lo soporta más, usted puede colapsar, puede enloquecer, pero el entrenamiento mental es muy eficaz. Amén. Es bueno usted reducir las fuentes de ruido externo, ¿sí? Yo soy una persona que soy muy sensible a los ruidos, ¿sí? Físicamente. Incluso yo le digo a mi esposa, yo a veces escucho hasta mejor dicho, los pasos de las hormigas, no mentira tampoco, pero a veces soy muy sensible a cualquier ruido, y el ruido al que más soy sensible es el de las pulidoras, y es el que más me ponen. Es el que más me pone la pulidora por ahí sonando a todo volumen, y uno, ay Dios mío, yo la escucho a kilómetros. Y bueno, lo he tomado como un entrenamiento que el Señor me está dando para volverme más tolerante a ese tipo de cosas, ¿no? Pero si en lo posible tratar de reducir esas fuentes de ruido externo. Usted si tiene en su casa aparatos que suene, que esto y lo otro, usted apáguelos, trate de reducirlo y trate de usted concentrarse en el silencio, la tranquilidad, ¿sí? Evite tener pronto televisores prendidos que nadie está viendo. Hay gente que pone el televisor ahí prendido y pones a la pared a ver porque nadie está viendo ni escuchando. Es importante. O la radio. Hay gente que no puede vivir sin tener un radio prendido, o no pueden trabajar sin tener un radio. Entonces a veces es necesario que acallemos esas fuentes de ruido externo, y eso nos ayuda. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 4, versículo 4, como para soportar o darle un soporte bíblico, dice: pónganse a temblar y no pequen más bien mediten en sus camas y guarden silencio. Dice en la Reina Valera contemporánea: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Dice la Reina Valera. Dice en la Nueva Biblia Viva: no pequen permitiendo que el enojo los controle, medítenlo cuando por la noche vayan a descansar. Esto incluso a nosotros nos previene de ir a cometer cosas que no debemos, ¿sí? Cuando estamos nosotros acelerados, o ese ruido en la mente, en el exterior, entonces dice: quédese quieto para que no peque, y medite, piense, reflexione. Amén. Y por último, utilice la respiración. ¿No usted ha escuchado que cuando usted pronto está alterado, respire y cuente hasta 10? ¿Es cierto que he escuchado eso? Bueno, la respiración es muy importante, es una práctica muy sutil, y esto nos ayuda también a calmar la mente. Sí, cuando usted respira, inhala, de hecho yo le invito a que usted ahora mismo tome una respiración profunda. Respire profundo ahora mismo, respire, oxigene todas esas células de su cuerpo, y usted exhala, y eso le ayuda a calmarse. Respire, porque es un privilegio que muchas personas en estos momentos no tienen, y deben utilizar máquinas incluso que los ayude, pero usted y yo tenemos la facultad de respirar, de calmar esa mente. Esto nos da concentración y paz. Entonces, de hecho, la respiración es el soplo, ese soplo de vida que Dios nos dio. Amén. Cuando el Señor creó al hombre, sopló aliento de vida. O sea que la respiración es algo importante, nos recuerda esa necesidad, eso que nos hace estar vivos, ¿sí? Neshama es una palabra en hebreo que se traduce como aliento, ¿sí? Proviene de fuente de vida, principio vitalizador entró en el cuerpo inerte de Adán,
el instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida a su cuerpo. Se dice que es el aliento de Dios. Entonces, Neshama nos dio a nosotros vida. Entonces, la respiración, el acto de inhalar, es una indicación de que estamos vivos, de que hay vida en nuestro cuerpo. Y eso también nos ayuda a callar, a calmar la mente. A veces usted se recuesta en su cuarto, usted respira profundo, usted se enfoca. Si usted de pronto se encuentra en un momento, es que no puedo dejar de pensar en esto, en esta situación, usted puede entrar en su cuarto tranquilo, tranquila, de allí respirar, concentrarse en su respiración solamente. Y llega un momento en que usted puede controlar esas situaciones. Estas son unas estrategias que quería compartirles.